Bueno, dicen que ser alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, es el mayor honor que puedes tener en tu vida, pero eso se lo tenemos que preguntar al invitado en esta ocasión de la tribuna, aunque lleva relativamente poco en el cargo y no sé si ha sido por sorpresa, pero me imagino que ya tiene la primera perspectiva de ese nuevo cargo. Gorka Álvarez es alcalde de Sestao y le hemos invitado para que venga hoy a explicarnos, bueno, las primeras impresiones. Gorka, bienvenido a la tribuna, lo primero. Es que ricasco, Irene. Bueno, no sé, yo iba a decir, hay gente que en su vida tiene muchas vidas y hay etapas que llegan, algunas por sorpresa. ¿Esta ha sido así? ¿Te han llamado de repente, te ha dicho, Gorka, ¿quieres ser alcalde de Sestao? Bueno, tanto como de repente no, igualmente tampoco es algo que espere nadie. Desde luego yo creo que cuando entramos en política tiene que haber una vocación de servicio público, yo la he tenido siempre, más allá de los ideales políticos, y en eso siempre he considerado que tenía que estar en aquel lugar donde mi partido considerase que aportase más, ayudase más. Ahora ha llegado el momento de tomar las riendas desde la posición de alcalde de Sestao, lo hago con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas de trabajar del mundo y bueno, muy animado. Estas semanas están siendo intensas, de mucho trabajo, de ordenar muchas cosas, pero también muy animado. Bueno, cuando ya una lleva mucho tiempo aquí, ¿no? Ya llega, al principio era como la joven, ¿no? Pero ahora con 36 años veo a gente y digo, qué joven, ¿no? Y empezaste hace 10 años, ¿no? Hace 10 años entré de concejal en 2015, entonces cogí las carteras de Cultura, Euskera y Deportes, 3 carteras súper sociales que te permiten, pues bueno, aterrizar de una forma muy cercana a la realidad de Sestao, porque Sestao es un pueblo que socializa en la calle, que socializa a través del deporte, de la cultura, del asociacionismo, y en ese sentido pues me permitió desde muy joven, 26 años aproximadamente, pues bueno, conocer la realidad del pueblo, tener mucho contacto con las asociaciones, los deportistas, los clubes, con sus actividades, acompañarles, y la verdad que fue un buen aterrizaje. Bueno, tú eres de Sestao de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Nacido en Sestao y criado y crecido en Sestao, donde he estudiado, donde he participado en asociaciones, en clubes deportivos. He jugado como muchos niños y niñas del municipio en el San Pedro y en el Sestao. He estudiado allí, he crecido y desde luego me siento muy orgulloso de ser de Sestao. Bueno, tus aitas también son trabajadores, ¿no? Creo que tu ama tenía un comercio, tu aita no sé en qué trabajaba, pero bueno, esta realidad también la conoces, ¿no? Sí, mis aitites tenían una perfumería, mi mamá precisamente en la calle La Iberia, en la que también trabajó mi ama. Y bueno, sí, en ese sentido también pues era un lugar por el que antes de ir a casa después del colegio y demás, pues siempre pasábamos por allí, estábamos un rato y bueno, me trae muy buenos recuerdos de infancia. Además tenía también aquel juguete que ponía todas las navidades, al que se acercaba todo el mundo, que hace no mucho, hace unos años, la gente en Facebook pedía a ver si ese juguete se podía recuperar, porque era como muy simbólico, muchos niños, muchas niñas lo recordábamos con cariño. ¿Qué juguete era? Son 3 muñecos que se van besando, es como el mecánico, digamos, va girando, y grabamos un vídeo que lo publicó mi ama en su cuenta y tuvo mucha repercusión porque trajo muchos recuerdos de infancia a muchos sestabarras, entonces fue muy emotivo y bueno, allí lo tenían mis aitites todas las navidades. Todas las navidades, es que esos recuerdos, ¿no? Al final, y también has vivido de cerca el comercio local, ¿no? Desde luego. El comercio que ahora se está perdiendo, que es una pena, ¿no? Que antes comentábamos, ¿no? El hecho de la cercanía, ¿no? De que vas, conoces a la persona que está detrás, que él te conoce y que al final esa relación tan estrecha se está perdiendo, ¿no? Exactamente, el comercio es ilusión, el comercio es luz en las calles, el comercio es cercanía, es relación, entonces en todo eso es verdad que en los últimos años pues bueno, hemos ido perdiendo fuelle, pero creo que también existe la oportunidad de, a través de la regeneración urbana, de la atracción de nuevos proyectos, poner encima de la mesa pues, la revitalización comercial de ciertas calles de Sestao, del municipio en general, y en eso desde luego creo que el ayuntamiento tiene que tomar un papel de acompañamiento, de ayuda, que vean en el ayuntamiento esa institución cercana que sea capaz de ayudar en el desarrollo de proyectos nuevos, ¿no? Y en eso desde luego creo que vamos a poner también el foco. Siempre digo que la memoria de nuestro corazón tiene que ver mucho con nuestro pasado, ¿no? Y del lugar de donde venimos, ¿no? Que yo también soy de Baracaldo, de una localidad donde ha venido mucha gente de fuera, muchos trabajadores, en Sestao también ha ocurrido lo mismo, hemos vivido como una diversidad de culturas, ¿no? Y también va forjando un poco el carácter de una mirada más amplia, ¿no? De saber que el mundo está compuesto de gente que viene de fuera también para buscar trabajo, ¿no? Eso también, ¿no? Totalmente, Sestao siempre ha sido un pueblo acogedor, de acogida, hemos recibido gente durante décadas de muy diferentes puntos del mundo y en ese sentido siempre nos hemos nutrido y hemos cogido lo mejor de cada uno de ellos para crear un pueblo multicultural, diverso y sobre todo de acogida y acogedor para las personas, y en eso creo que tenemos que poner también mucha fuerza en el sentido de seguir atrayendo
gentes que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en Sestao de la manera que quiera, y para eso tenemos que generar oportunidades para todas las personas. Bueno, a veces cuando nos preguntaban en clase, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres ser de mayor? No sé si lo tenías claro, porque no sé si dirías politólogo, te dirían qué es eso, ¿no? Me tiré toda la carrera cuando decía que estaba estudiando ciencias políticas y que eso era para ser politólogo, y mis amigos me decían, no, eso es para ser político. Y yo decía, no, es para ser politólogo, que es quien analiza la ciencia política, la política en general. Bueno, yo siempre he tenido vocación de servicio público. Yo siempre decía que me gustaría trabajar de algo que ayudase a los demás. No sé si lo he conseguido, pero desde luego, desde estos 10 años de trayectoria política, sí que he podido participar en muchos ámbitos de la vida social de Sestao, estar con muchas personas, siempre con la mano tendida e intentando ayudar a las personas, que yo creo que es al final para lo que estamos y lo que nos busca la gente, ¿no? Solucionar problemas. Bueno, al final cuando eres alcalde, 24 horas, ya lo sabes, ¿no? Totalmente. Lo tienes asumido directamente. Sí, sí. Cuando comenzaste sería con Josu Vergara, que creo que estuviste muy cerca de él, un alcalde que ha marcado historia en la localidad. ¿Qué has aprendido de Josu Vergara? De Josu, la tenacidad, la constancia, el estar encima de las cosas, la capacidad de trabajo, la cercanía con las personas. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que debe ser un alcalde. Le agradezco, por supuesto, y él lo sabe, la oportunidad que me dio hace 10 años, y desde luego con todo el aprendizaje que pude tener, pues tratando de ponerlo hoy encima de la mesa, y también pues coger esas cosas que creo que son positivas y que la gente agradece. Bueno, me imagino que para él sería complicado en el 2021, creo que fue, ¿no? Cuando renunció al cargo en medio de la legislatura. No sé cómo acogiste tú la decisión, ¿la entendiste? Es complicado estar ahí y también decir, oye, no, mira, me he comprometido 4 años, pero es que no puedo más. Sí, al final yo entiendo la situación de Josu, que fue también personal, y la decisión que tomó el partido, obviamente, en aquel momento fue la mejor. Desde luego yo la respeté, y como una persona de partido que soy, desde luego hemos apoyado siempre las decisiones de partido, y en ese sentido el proyecto es lo que prima por encima de las personas, y al final es siempre lo que ponemos en valor en nuestro partido. Bueno, y entró Ainhoa, que recuerdo que decía, la noche, el día que cogió la maquilla, que ella no se esperaba ser alcaldesa. Para ella sí fue una sorpresa, ¿no? El tener que asumir, y además que le costó el primer día sentarse en ese asiento, que tenía esa responsabilidad, ¿no? También has estado como número 2, has vivido esa etapa, ¿no? Sí, con Ainhoa ha sido una etapa de mucha cercanía. Desde luego también estoy muy agradecido por la oportunidad de haber sido el número 2, el portavoz del grupo municipal. También le ha tocado vivir un periodo complicado a nivel municipal, parte de la pandemia del COVID, también a nivel económico han sido años complicados, a nivel interno, con lo cual, y en todos ellos, y es algo que creo que hay que reconocerle a Ainhoa, siempre ha estado dando la cara y dando el callo, con lo cual eso también es, y habla muy bien de una persona y de su capacidad de trabajo, y en ese sentido pues también todo mi agradecimiento a Ainhoa, y por supuesto también lo mejor de ella, trataré de ponerlo encima de la mesa. Bueno, ella ha sido como muy elegante al marcharse, no ha querido dar muchas explicaciones. Siempre que se toma esa decisión, bueno, pues surgen rumores de se ha ido, bueno, rumores hasta titulares, ¿no? De vamos a cambiar para que esto vaya mejor. Sí que cuando se despidió dio como una pincelada de que lo ha pasado mal a nivel personal, es ella la que lo tiene que explicar, pero no, entiendo que no entres en ello, pero también como que se ha sentido un poquito sola, ¿no? En el respaldo más bien público. Bueno, por una parte, y con respecto a la parte que le ha tocado en lo personal, lo he manifestado estos días, y siempre que me han preguntado yo empatizo con ella al 1000% en ese sentido. Creo que hay una línea roja que es el ámbito personal, que no se debe tocar jamás, y en este caso sí se ha tocado, y en muchas ocasiones, con lo cual la condena es rotunda y absoluta, y el apoyo unánime, diría, y en lo personal también. Y luego, en cuanto a la soledad, pues es verdad que la figura de la alcaldía muchas veces se siente sola, ¿no? O sea, es verdad, muchas cosas caen sobre el peso de la responsabilidad que ostentas, pero en ese sentido creo que también hemos tratado de acompañarla y defenderla en aquellos foros que lo hemos tenido que hacer, y en ese sentido lo mismo espero yo también de mi equipo, y en eso estamos trabajando también, en crear y generar esas dinámicas en las cuales pues tengamos la capacidad de generar grupo, confianza, cohesión, y que eso luego al final tiene reflejo en la calle. A Gorka no solamente le dicen número 2 de Sestao, sino también Parlamento Vasco, ¿no? Y ahí has estado durante los últimos años. Son dos ámbitos totalmente distintos. Yo creo que la alcaldía es como más cercana, ¿no? Tengo esa sensación. Luego, igual, a veces no nos enteramos de cosas que ocurren en el Parlamento y que nos inciden directamente en la vida cotidiana, ¿no? Desde luego. Pero el Parlamento también es una experiencia que te llevas como un máster, ¿no? Totalmente. El Parlamento tuve la oportunidad en 2017 de entrar. Han sido 8 años muy intensos, de mucho aprendizaje.
aprendizaje. Yo los interpreto como pues eso, un pequeño máster en muchas cuestiones. Yo generalmente he estado en temas de educación relacionados con universidad, con educación. El proyecto de ley de educación que luego se plasmó fue muy intenso y un proceso muy enriquecedor también a lo largo de todo el proceso, donde se acordó casi de forma unánime las bases que luego sentaron la ley de educación futura. Y en ese sentido, pues de mucho aprendizaje, de mucho acuerdo. Yo siempre he sido una persona que ha primado el acuerdo por encima de las diferencias que hemos tenido, independientemente de que las tenemos y las vamos a seguir teniendo entre diferentes grupos, y hay veces que es imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos siempre he sido una persona, y creo que me lo han reconocido así, de consenso. Y creo que muchas veces prima más eso, cuando tenemos encima de la mesa una cuestión que debatir, que hablar entre nosotros, que seamos capaces todos de dejar alguna de las partes o pretensiones que tenemos de inicio, con tal de que sumemos un acuerdo conjunto que pueda tener bien en la ciudadanía. Y es verdad que la labor en el Parlamento a veces es un pelín más cercana, o sea, más lejana, pero que tiene mucha repercusión en el día a día. Entonces yo creo que ahí también en el Parlamento se está trabajando desde los últimos años en hacer una institución más cercana, comunicar más, mejor, y en eso pues bueno, es cuestión de todos los grupos y de la propia institución. Bueno, también. pasa hasta cosas que va en Madrid, que también vemos que son obras que aquí se hacen y se toma la decisión allí, y que a veces no nos enteramos de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino a Gorka en una reunión, ¿no? Que ya has tenido algunas que ahora hablaremos. ¿Qué es lo que pones encima de la mesa? ¿Cuál es tu primera palabra para esas personas para decir, mira, estoy abierto a cualquier cambio, a escuchar? Escuchar no significa que te vaya a decir que sí, pero bueno, por lo menos apunto lo que me dices, ¿no? Eso también se agradece, ¿no? Sí, exactamente. Yo soy una persona que primero recibo y me gusta escuchar. Antes de opinar y de formarme una opinión, me gusta tener la mayor cantidad de información posible, y en ese sentido, en mí lo que va a encontrar la gente es una persona dispuesta a sentarse, a escuchar y luego a formarse una opinión e intentar ayudar y echar una mano. Hemos tenido reuniones ya de muchos tipos, estamos encarando el proceso de presupuestos. En ello también pues creo que tenemos que ser capaces de ordenar muchas cosas para sacar el mejor presupuesto posible lo antes posible también. Y es un proceso que va a requerir mucho trabajo, mucho tiempo, entonces pues, a todas las personas implicadas ya están en marcha y tienen un poco lo que es la indicación de que a partir de la semana o la vuelta de Semana Santa nos pondremos al 1000% con ello, porque lo consideramos prioritario desde el equipo de gobierno, ¿no? Entonces ya hemos ordenado un poco, y me gusta también ser capaz de pues eso, ordenar un poco la información que tenemos, qué vamos a hacer y cómo conseguirlo, ¿no? Y luego en todo ese proceso, qué resultado vamos a conseguir. Y eso un poco trasladado a todos los proyectos. Claro, es que a veces hablamos de presupuesto, lo vemos como cuentas, números, pero si no tienes un presupuesto cerrado, al final no puedes avanzar en las ideas que tengas, ¿no? Efectivamente, cuesta mucho sacar cosas. El presupuesto es la herramienta fundamental de cualquier institución. En nuestro caso, y en una institución local, casi con más importancia que en una grande como puede ser los presupuestos generales del Estado o de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero por eso ahí radica la importancia de tenerlos en marcha cuanto antes. Es verdad que en este 2025 tenemos que tener en cuenta que ya para cuando los aprobemos nos va a quedar medio año de ejecución, y también tenemos que tener el foco puesto en el año que viene, en el año 26, que seguramente sea un año más potente en lo económico o en los resultados que pueda tener ese presupuesto o su reflejo. Entonces, que nos sirva este 2025 para sentar las bases de un buen presupuesto, y a partir de ahí trabajar en el del 26 cuanto antes también, para poderlo tener aprobado desde principio de año. Bueno, hay un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Que como en otros municipios, entonces cuando tienes que gestionar algo o aprobar algo, puedes contar con otros partidos, aunque no los necesites, que me imagino que esa es la intención por ese talante, no ese carácter que tienes, y ya te has reunido con EH Bildu y con Podemos, ¿no? Sí. ¿Qué sensaciones te han dejado estos encuentros? El mismo viernes les emplacé a una reunión ambos, hablé con ellos a principio de semana y ayer estuvimos reunidos. Y bueno, las sensaciones creo que son buenas, creo que compartimos buena parte del diagnóstico, lo cual ya es una buena base para luego ir tomando medidas en la identificación de qué cuestiones tenemos que prestar atención, como son muchas internas, como son las cuestiones relacionadas con el presupuesto como prioridad. Dentro del presupuesto ser capaces, decías antes, no estamos en una coalición de gobierno, nosotros podríamos tener la comodidad de acordar un presupuesto entre nosotros y tramitarlo y aprobarlo, pero en cualquiera de los casos el emplazamiento fue claro también a intentar por lo menos hablar y dialogar, y aquellas cosas que sean aportaciones positivas al presupuesto, acordarlas y debatirlas.
Luego tenemos retos en cuanto a ser capaces de actualizar la institución del Ayuntamiento de Sestao al siglo XXI y a 2025, en todo lo que a recursos humanos, contratación, procedimientos, burocracia se refiere, y ahí tenemos un reto importante porque esa parálisis institucional a veces hace que en la calle no tengan reflejo ciertos proyectos o ciertas cuestiones, ¿no? Tú puedes tener el mejor presupuesto del mundo, que si no tienes personas para ejecutarlo, luego es muy difícil que tenga plasmación en la calle. Entonces, en esa identificación de retos, tanto con Euskal Herria Bildu como con Elkarrekin Sestao, pues bueno, yo saco como nota positiva que ambos al menos compartimos, se han sentado para empezar, y en segundo lugar que compartimos buena parte del diagnóstico. Luego obviamente tendremos diferencias en temas que vendrán y quizás en cuestiones estratégicas de cómo afrontar el presupuesto o ciertas cuestiones, pero desde luego ya me parece un paso importante que hayamos sido capaces de sentarnos, de dialogar con toda normalidad, y en ese sentido también el emplazamiento fue a continuar con esos foros siempre que se necesite, y por mi parte la mano está tendida. Bueno, ellos lo han calificado como positivo. Además han dicho como que esperan que sea el inicio de una nueva etapa, ¿no? Es verdad que hasta ahora quizás no había esa costumbre. Yo igual traigo el deje del Parlamento en eso, que era muy común pues tener un debate y previo al debate pues reunirte con las personas de diferentes grupos, tomar un café con toda normalidad, hablar de diría incluso que he cerrado más acuerdos en la cafetería que en el grupo de trabajo del Parlamento. Bueno, ¿no? pero eso siempre dicen, ¿no? Que con un café, totalmente, algo de comer, ¿no? Se suele distendir un poco el ambiente, y ahí suelen generar más espacios de confianza para hablar tranquilamente y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese talante pues bueno, de tener una relación cordial y normal, pues fue el emplazamiento, fueron las reuniones de ayer, y a partir de ahora pues bueno, seguir trabajando e intentar también compartir este tipo de foros para poder comunicar y hablar entre nosotros. Bueno, yo tengo aquí el programa electoral, no sé si te acuerdas, que presentasteis, que bueno, a veces avanzar lo que vas a hacer en 4 años sin saber realmente lo que va a pasar, porque ya nos pasó la pandemia, ¿no? Que tú tienes todo preparado y puede ir todo al traste, pero no sé si dentro de lo que se prometió, que la gente luego mira, uy, pues mira, esto no lo prometiste en su día y no se ha hecho, pero bueno, de este nos olvidamos, de muchas cosas. ¿Hay otras prioridades? Yo creo que la labor, más allá del programa electoral, los programas electorales de la coalición de gobierno tuvieron reflejo en cierta medida en el plan de gobierno del ayuntamiento. Es decir, una vez cada partido presenta su programa electoral, se celebran las elecciones, conformamos un gobierno, ahí es cuando nos juntamos a principio de legislatura y decidimos qué partes de cada programa o qué partes que nos interesaban a cada una de las partes consensuadamente plasmábamos en un plan de gobierno. Entonces esa es más la hoja de ruta actualmente que los programas electorales, que es verdad que sirven un poco de hemeroteca de qué planteábamos y qué hemos conseguido. Estamos a mitad de legislatura, tenemos un balance hecho que presentaremos dentro de poco de ese plan de gobierno, del cumplimiento de cada una de esas cuestiones. Eran un total de 120 acciones que planteábamos para toda la legislatura. Creo que el balance va a ser positivo y todavía en cualquiera de los casos nos quedan 2 años para culminar muchos proyectos, muchos de ellos también recogidos en el programa electoral. Pero ya tienes, por ejemplo, lo que son las claves, ¿no? Por lo menos por dónde quieres avanzar. Hay temas que son prioritarios, aparte de la seguridad, de todos los cambios urbanísticos, la limpieza, ¿no? Ahí ya estás trabajando, has dicho, desde el primer momento me pongo y ahora se está cambiando. ¿Más contenedores pedía a la gente? Sí, ¿no? con la limpieza estés cambiando esas cosas, ¿no? Tenemos un reto, es decir, las cosas del día a día, les llamo yo, ¿no? Que son las cuestiones que a los vecinos nos afectan. Pues sales de la calle a la calle y te gusta ver la calle limpia, te gusta vivir en un pueblo seguro, y a eso creo que tenemos que prestar mucha atención también, ¿no? Los proyectos son muy importantes, los proyectos estratégicos, los desarrollos urbanísticos, pero también las cuestiones del día a día. Y en eso, pues bueno, en cuanto a la limpieza viaria, tenemos adjudicado y en marcha el nuevo contrato de limpieza, que entre otras cosas recoge pues la instalación de nuevas papeleras, la reposición de algunas que habían desaparecido, la renovación total de los contenedores. Son procesos que requieren tiempo, no van a ser en lo inmediato, pero sí que creo que a lo largo de este año vamos a ir viendo una mejora notable en este tipo de servicios, ¿no? Y creo que eso el vecino o la vecina lo va a notar, y desde luego en eso vamos a poner también mucha atención, porque insisto, los temas del día a día son vitales y a los que tenemos que prestar una atención fundamental. Bueno, también es importante la relación con otras instituciones, bueno, como ya tienes la puerta abierta en el Parlamento, que por cierto te dijeron cosas bonitas cuando te fuiste, ¿no? Muy bonitas, emotivas, no lo esperaba, no sabía que... No estaba preparado. No, de verdad. Además era el último día, yo ya estaba un poco emocionado, pues porque son 8 años, ha sido mi segunda casa, mi segunda familia,
Y bueno, estábamos ahí ya habían llamado al voto, allí suena un timbre cuando estamos cerca de votar, entonces ya nos habíamos sentado todo el mundo y Aitor Urrutia, compañero y sobre todo amigo, me dijo unas palabras muy bonitas que guardo conmigo y ese vídeo lo tengo bien guardado en la galería del móvil porque fue muy bonito, muy agradecido, creo que jamás seré capaz de igualar en palabras lo que él me dijo con lo que yo siento y me gustaría decirle a él y al grupo parlamentario. Y sí, en ese sentido muy animado y muy contento con un día muy emotivo también como fue el del Parlamento. Sí, como perdemos un gran parlamentario, pero Sestao va a ganar un gran alcalde, ¿no? Es lo que más o menos vine a decir. No, yo decía que, por ejemplo, cuando viene Amaya del Campo aquí, siempre nos recuerda que cuando fue a Bilbarria 2000 llegó con un proyecto que era un parque y lo puso encima de la mesa y dijo, yo lo primero que quiero que hagáis es esto. Y hace unos días inauguró Zamalanga. No sé si tienes pensado algún gran proyecto que te gustaría y poner encima de la mesa. Lo primero que vamos a hacer es una ronda institucional, que ya la tenemos y la estamos preparando, con todas las instituciones que tienen intereses en Sestao, desde la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno vasco, el Gobierno del Estado, incluso a nivel europeo, porque también hemos recibido cantidades importantes en fondos europeos, en fondos Next, y identificar qué proyectos están en marcha, qué proyectos tienen intereses en Sestao y qué sinergias nuevas podemos identificar para desarrollos en Sestao. En ese sentido, pues bueno, en este aterrizaje que estamos teniendo en estas primeras semanas, yo creo que la primera pieza de este puzzle supone tener esa foto clara y a partir de ahí identificar qué proyectos nuevos podemos buscar el interés de ciertas instituciones que seguramente tengan más capacidad que nosotros para afrontar algunas inversiones, pero sí, desde luego en ese radar que tenemos de cosas identificadas, seguro que saldrán cosas nuevas además y podremos encontrar esa sinergia con otras instituciones. Bueno, y aunque eres muy de partido, ¿te ves, por ejemplo, si surge que hay algún proyecto que no es bueno para tu Sestao, ponerte y defenderlo, aunque sea en contra del PNV, por ejemplo, como ha ocurrido en Gorostiza? Bueno, yo espero, y siendo una persona de consenso, que si esa circunstancia surgiera, también intentar buscar el mayor nivel de consenso, ¿no? Y defenderé siempre, y lo dije el día del nombramiento, los intereses de los y las estadoras por encima de cualquier cosa, ¿no? Y intereses partidistas de todos los partidos dejados a un lado, y en eso van a encontrar una persona que lleva el color verde y negro dentro, o sea, y creo que los vecinos también esperan eso de un alcalde, y en mí lo que van a encontrar es eso, primar los intereses de los vecinos y vecinas por encima de otros intereses, ¿no?, que pueda haber. Claro, le preguntaban el otro día al alcalde que, siendo de Sestao, que si eso suponía un problema. Hombre, la gente que es alcalde sí es de su pueblo, pero claro, conoces a la gente, les escuchas, pero en alguna ocasión vas a tener que decir que no. Sí, sí, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, hay quien dice, ¿no? Pero independientemente de eso, es verdad que la realidad que tenemos es la que es, hay problemas en Sestao, hay gente con circunstancias complicadas en Sestao, hay cosas que se piden que no se pueden hacer, pero yo creo que en eso también tenemos el reto de ser capaces de comunicar lo que se hace, que es muy importante, pero también lo que no se hace, por qué no se hace, que la gente sepa, ¿no? Que a veces no contarlo lleva a especulaciones de, esto no se hace porque no se quiere, esto no se hace por tal. Entonces yo creo que en eso también a la gente hay que ser clara, sincera, y cuando hay algo que no se pueda, desgraciadamente habrá que comunicarlo también y ser sinceros en eso. Bueno, además de politólogo, de tener un máster, de tener el máster de la vida y la experiencia, community manager, que se llevará mucho, sí. Que me imagino que también eso lo vas a añadir, ¿no?, a la forma de comunicar a la gente, ¿no?, las redes sociales, de sí. Llegar, ¿no?, que también ahora es un medio importante, ¿no? Totalmente, hemos empezado ya a dar pasos en eso. Creo que acercar a la figura de la alcaldía a las personas en redes es importante, comunicar las cosas de forma sencilla, clara, pero directa también. Y en eso, pues como es un ámbito que me gusta en lo profesional, porque he trabajado de ello y es en lo que me he especializado en los últimos años y demás, pues animado también con ese reto, que también es difícil porque desde la figura de la alcaldía tienes que atender a un montón de cosas, pero bueno, acompañado también de un buen equipo, creo que podemos hacer cosas interesantes y también un poco poniendo el foco siempre en esa parte comunicativa a la que yo le doy mucha importancia. Bueno, he leído que te gusta mucho la cultura, leer, ¿no? Sí. Tengo un montón de libros ahí, luego echas un luego vistazo. Terminamos con recomendaciones, pero sí, tengo la casa llena de libros en cualquier esquina. Sí. Es un placer, leer es viajar, leer es vivir mil vidas, no sé, desconectar de un poco de la rutina y de cuando la cabeza la tienes para explotar, pues irte a otro mundo.
y para mí es el gran placer de la vida junto a la música, a la familia, a los amigos, pero es verdad que el momento de leer del fin de semana, de dedicar un libro el domingo a la tarde, un poco tranquilo, para mí eso es vida y quien me conoce sabe que es algo que me apasiona, diría. Sí, además eres el ser raro cuando vas en el metro, todos van con el móvil y tú con el libro, ¿no? Totalmente, Eso totalmente. También, bueno, del River hemos dicho, ¿no? Sí. Que ya, bueno, has tenido la oportunidad porque en Sestao no solamente hay fútbol, porque siempre nos dedicamos al fútbol, pero hay muchos más deportes. Pero estamos ocupados en el River, que necesita el apoyo de los aficionados, ¿no? Para salir de la situación. El otro día que fuimos a Las Llanas, el sábado, y estuvimos allí con la directiva, recién elegido, casi como primer acto inaugural de alcalde, agradeciendo por supuesto a la directiva la invitación. Pues bueno, disfrutamos de un muy buen partido y una victoria importante del Sestao River. Creo que, bueno, victoria merecidísima contra un rival nada fácil de la zona alta de la tabla. En cualquiera de los casos está todavía en una zona complicada, pero es verdad que es una categoría en la que ganas 2, 3, 4 partidos y sales holgadamente de esa zona, con lo cual está tan apretada que me da la sensación de que vamos a vivir con mucha tensión estos últimos partidos que quedan de Liga. Bueno, te estaba escuchando y digo, pues vales para Bilbo Sport, igual te fichan ahí para soy muy futbolero y mi aita incluso más que yo. ¿Ah, o sea sí? Sí. Vamos, te viene ya que sí. No tenías escapatoria. Totalmente. Bueno, Gorka, ha sido un placer tenerte aquí en esta primera parada. Seguro que tenemos más oportunidades para encontrarnos porque como Sestao avanza y hay cosas nuevas, pues tendremos cosas nuevas que contar. Sí. Y que has sido valiente en tomar esta decisión de ser alcalde 24 horas del día, no hay vacaciones. No hay vacaciones, no hay previstas, ni además creo que merece la pena el reto dedicarle horas y en eso vamos a estar. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo y que estemos en contacto y que seguro que todo va a ir bien. Es que ricasco, Irene. Pues nada, hasta aquí ha llegado La Tribuna, nos vemos la semana que viene.